realidad, para los que fuimos docentes de la escuela a la época que nos recibimos, o sea, hace muchos años, yo tengo 72 y me recibí en el 66, así que imagínense que ya para el cordobazo estaba recontra recibida y actuando. La llegada a la democracia, y yo tenía menos de 40 años, pero sin embargo, cuando vuelvo, después de todas las vicisitudes, digamos, de la exclusión del trabajo, cuando vuelvo me encuentro con gente maravillosa que era del centro de estudiantes de la escuela. Y en realidad, para una persona que había estado afuera, volver, disfrutando, queriendo disfrutar de la libertad y de la democracia, era patético Santa Fe. Porque era un lugar donde se vivía, a mi criterio, al menos lo que yo viví, entre parientes, vecinos, circundantes, gente que trabajaba conmigo, etc., viví un estadio de desconfianza muy profundo. Si uno había sobrevivido, podría ser que fuera un botón. Quizás uno había traicionado a los compañeros, quizás había cambiado de ideas. O sea, había cosas muy desagradables. Y si uno estaba, los que no pensaban en términos de militancia, consideraban que uno seguía siendo un peligroso subversivo. Entonces uno no sabía por dónde caminar. La verdad que caminaba por los lugares donde se podía, y trataba de hacer un poco de equilibrio con la boca cerrada para que no entre mosca. En ese contexto yo me encontré con que había un centro de estudiantes en la escuela, cuando empecé a trabajar como docente de nuevo. Toda mi vida había trabajado de docente, desde el día siguiente a que me recibí. Muchos años ad honorem, por eso trabajaba en otra cosa y podía mantenerme, y por ese motivo me dieron trabajo enseguida. Pero no porque seguía ad honorem. O sea que por eso me dieron trabajo enseguida, no porque estuviera gente recibiéndome con los brazos abiertos, había bastante desconfianza. Así que yo tengo un inmenso agradecimiento para el centro de estudiantes de la escuela de esa época. Entre las dirigentes estaba Anabela y otras amigas, que las que son colegas saben a quiénes me refiero. Luego la vida nos llevó a ser compañeras docentes y luego transitamos juntas la militancia. En ese sentido, quiero hacer siempre un poco de arte nos ayuda, porque es tan insolente la gravedad a veces de la situación, que ¿cómo hacemos si no tenemos una riqueza espiritual? Jamás dejemos sin Buda, sin Cristo, sin Mahoma, jamás dejemos a alguien que tenga una creencia. Porque cuando alguien tiene, aunque sea un sueldo, aunque sea para comer, aunque sea para que los chicos no sufran sus pies descalzos, puede ir tirando. Pero cuando eso no ocurre, es necesario contar con el Dios en donde ponerse o poner en las manos. No sé si me comprenden. Nunca dejemos a esos sujetos de los cuales vamos a hablar, porque vamos a vincularnos, sin su creencia. Eso por un lado. Y por otro lado, nunca nos dejemos sin arte, porque es el arte el que va a renovar la esperanza. Les quería leer un pedacito de una poesía de un CD, ahora ya es viejo, pero todavía está en internet y me encanta. Capaz que muchos de ustedes que son un poco viejos, no tanto como yo, lo conocen. Es uno de los trovadores que hace un homenaje a José Pedroni, y la canción se llama Canto del compañero de ruta, y dice: dejadme marchar con vosotros, poetas surgidos del pueblo, dejadme ser vuestro compañero de ruta en mi último trecho. Para alcanzaros en la marcha me aligeré de todo peso, tuve que atravesar mi propia noche de extremo a extremo, abrirme paso entre las ramas negras de un bosque seco, para alcanzaros en la ruta del aire fresco. Dejadme ir con vosotros, compañeros. Gracias por la invitación.
ya me empecé a emocionar porque... Hay que empezar la verdad emocionado, si no, la privilegio. burocracia del tema. Es un privilegio estar acá y muy agradecida por habernos dado este espacio, pero también un privilegio ha sido siempre trabajar con Norita y aprender de la Norita y seguir aprendiendo. Nosotras hace algunos años armamos una peña que se llama Mordisquito, que en los últimos años estuvo como media desarmada por cuestiones, porque nos ha atravesado la vida con diferentes cuestiones, y que hace un tiempo venimos diciendo que bueno, que tenemos que retomar nuestra peña, nuestras reflexiones, nuestro grupo de estudio, donde obviamente están todos los compañeros, la mayoría somos mujeres y hay un hombre, un compañero trabajador social, somos todos trabajadores sociales. Y bueno, nuestra idea era charlar también, traer nuestras compañeras que no pudieron venir del grupo y poder hacer un conversatorio. Y bueno, vamos a tratar de desarrollar algunas ideas e ir dialogando con ustedes, porque obviamente, así como nosotros sabemos algo, ustedes también saben algo y en el diálogo nos podemos enriquecer todos, porque todos somos compañeros, hemos militado, estamos militando desde diferentes lugares y cada uno de nuestros lugares hemos construido un saber y una experiencia que se va enriqueciendo cuando yo puedo articularla con otro, dialogar con otro, que es alguien que comparte mi proyecto de sociedad, mis ideas y un modo de construir la política social, la política educativa, la política de salud, y bueno, en este reconocimiento los invitamos también a ir interrumpiéndonos e ir aportando, ¿no? ¿Qué pensamos con la Norita? Vieron que ella tiene yo así como que soy más académica y más, bueno, ahí mis colegas lo conocen, somos bien distintas y ella hace todo su aporte creativo y ahí vamos a ver cómo nos vamos a articular. ¿Qué pensamos un poco desarrollar en torno a este tema que lo denominamos las políticas públicas y la Fundación Eva Perón, el estado de la cuestión social en el estado de bienestar? Y nos empezamos a preguntar algunas cuestiones así como básicas para poder, y desde el punto de vista conceptual, para poder decir, bueno, nos paramos de acá entendiendo estos conceptos básicos para poder reflexionar sobre las políticas públicas en el estado de bienestar, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, primero tenemos que hablar del Estado y de qué entendemos por el Estado y de cómo se articula o se relaciona el Estado con la sociedad y con el mercado. Y si nosotros entendemos el Estado como una relación, cómo se construye esa relación, y en realidad más que relación es una interrelación, es una ida y vuelta con otros actores macroestructurales, y en base a eso, a partir de cómo se posiciona el Estado, en este contexto en que habló Susana y también habló Beto, cómo se va configurando este Estado en función de estas interrelaciones y cómo genera determinadas formas y mecanismos a los que vamos a denominar, obviamente, para resolver conflictos societales, que vamos a llamar políticas públicas. Entonces, en principio, vamos a apelar a algunas definiciones sobre lo que es el Estado, ¿no? El Estado es como un concepto bastante polisémico, o sea, hay como muchas acepciones acerca de lo que es el Estado. Lo podemos entender como una forma política de organizar las sociedades históricamente, como un determinado territorio donde hay una población con creencias, con costumbres, con pautas culturales, como un conductor social, como un conjunto de instituciones, que estas instituciones están reguladas a partir de normativas y leyes, o sea, están bajo el paraguas de la legalidad, como aquel garantizador de derechos culturales, sociales, políticos, económicos, de género, de atención a la diversidad,
como activador y regulador de recursos y acciones públicas, como proceso social y como relación social. Ah, perdón, yo no le voy pasando, pero no sé si... Creí que no se iban a ver. No sé. ¿Se ve? Bueno, pero si no seguimos así, no sé. Bueno. Si nosotros entendemos al Estado como relación y como interrelación en ida y vuelta, ¿el Estado en relación a quién? Entonces decimos, bueno, el Estado puede estar en relación a la sociedad civil, está en interrelación al mercado, está en relación a grupos políticos, sociales, económicos y culturales. Están mal. Estás mirando una cosa y aparece otra. Ah, ¿por qué se puso esto? Me parece que... anterior. Hay que seguir Yo- pasándolo, la flechita. Yo lo veo acá en chiquitito. Sí, pero tenés que seguir pasándolo. Fíjate la flechita. Ah, Ahí está, mira. Se configuró así. se Entra- configuró porque yo... Entra despacito. Ah, perdón. No es que yo quise hacer esto, no sé cómo se... pero bueno, la tecnología a veces uno... Entonces, les decía, el Estado puede... Y esto depende de cómo yo defino el Estado y la posición político-ideológica que tengo. Porque, bueno, el Estado se relaciona en relación a las clases sociales, una postura más marxista, obviamente. En relación a los individuos, un planteo más positivo. En relación a los ciudadanos y ciudadanas, es un planteo más progresista, entender al sujeto como un sujeto de derecho y un ciudadano emancipado y no asistido. Y en este marco tenemos que hablar de la cuestión social. Es decir, cuando el Estado asume la intervención en la cuestión social. ¿Por qué el Estado tiene que intervenir en la cuestión social? Entonces, ¿y qué entendemos por cuestión social? Fíjense, la cuestión social se presenta como un problema de cohesión en una sociedad. Y es cuando toda la sociedad está en peligro, la sociedad está amenazada, la sociedad se encuentra interpelada por un montón de fallas o de inexistencia de mecanismos que pueden generar la integración social. Y esto tiene que ver cuando el ordenamiento jurídico, administrativo, político está en jaque, es decir, no da respuesta a la realidad que tiene la sociedad. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Se expresa a partir de una multiplicidad de conflictos que el conflicto lo tienen los actores, lo tienen los ciudadanos, lo tienen los individuos, lo tienen los sujetos individuales o colectivos, y que nosotros, si somos parte del Estado, somos parte de la sociedad civil organizada, tenemos que interpretarlo, tenemos que analizarlo, primero analizarlo, lo interpretamos y lo definimos, y ahí emerge como definición que son problemas sociales. Es decir, a partir de que nosotros en diálogo con aquel que padece una necesidad y que está en conflicto por no resolverlo, interpretamos esto y lo definimos como un problema social, económico, cultural. Y que usualmente, dice André Nachi, se expresa en los sectores subordinados de la sociedad. Es decir, no es precisamente los sectores, las clases medias altas o altas las que tienen conflictos que pueden encuadrarse entre la cuestión social. Usualmente son aquellos sujetos sociales que están en desigualdad de condiciones o desigualdades de oportunidades, o que ven afectada su calidad de vida, o que tienen sus derechos vulnerados, o que no acceden a los servicios socialmente garantidos en el marco de una sociedad. O que son pobres, o que son vulnerables. Y entonces las respuestas que va a dar el Estado en su interrelación con otros actores implican una multiplicidad de estrategias.
Y acá yo tomo algo muy importante que también nos permite entender hoy lo que pasa con los conflictos sociales. Hoy históricamente, la relación sujeto-conflictividad ha sido un eje de análisis desde el marco de la política pública. Pero hay como diversas estrategias que el Estado adopta para resolver o para intervenir sobre la cuestión social. Una es acallándola mediante medidas represivas. Un mecanismo efectivo que utiliza un tipo de Estado, que precisamente no es el Estado social, sino el Estado gendarme o el Estado liberal, es utilizar la represión para callar los conflictos. Otro mecanismo es la naturalización. Es decir, el sujeto individual o colectivo está expresando una multiplicidad de necesidades y la problematiza, la convierte en un problema social relevante a incorporar en la agenda pública. ¿Y cuál es el planteo? En la naturalización, ¿qué les parece? Que todo siga como está. Claro, que todo siga como está. Históricamente el positivismo le dijo al pobre que tenía que seguir siendo pobre y que él era responsable de no salir de su pobreza, es decir, si seguía siendo disfuncional y no se adaptaba al orden y progreso, y bueno, vos seguís siendo pobre, tenés que seguir siendo pobre. Dejen propina. Bien, bien. Den propina. Sí, den propina. O changas. Otra estrategia es minimizando el conflicto o interviniendo sobre algunas cuestiones muy parciales. Lo que se llama usualmente mitigar el problema. Se interviene sobre la urgencia, sobre la emergencia, pero el problema de fondo el Estado no lo resuelve. Lo que debería venir haciendo caridad, pero en lugar de justicia, digamos, o ayuda en el Estado social, lo que plantea de fondo, digamos, debe operar a través de la Fundación y el Estado de Bienestar de 43 en adelante. Claro. Que eso, a ver, no implica delegitimar las prácticas caritativas que implican hacer el bien por amor a Dios o hacer el bien o las prácticas filantrópicas, pero no en el marco del Estado. Hay que tener en cuenta algo. Sí. Por ejemplo, antes de que nos organizáramos como Estado, las políticas sociales devenían de los conventos. En el sur, por ejemplo, una de las investigaciones que me interesó mucho porque me pareció más que nada pintoresca, es que habían descubierto que cuando los ingleses estaban llevando los cuerpos de los originarios de la Patagonia en los barcos, porque no sabían con qué se encontraban, qué bichos eran en realidad, y según dicen están en los museos. Mientras esto ocurría, hay investigaciones que dicen que en algunos conventos empezaron a bautizar. Bueno, algunos hacen la lectura de que iban a bautizar hasta las cucarachas, pero no. En ese momento era una dignificación y una separación de lo que era un animal de lo que era una persona. Y en ese momento el darle el bautismo era darle la categoría de persona. Bueno, eso lo digo no para recalcar nada en particular de estos conventos, sino porque antes de que estuviéramos organizados como Estado, bueno, por ejemplo, ¿a dónde iban a estudiar las chicas cuyas familias no tenían a quién pagar la educación, antes que tuvieran la educación pública? ¿A quién? Entonces, hay una serie de cuestiones en las que los conventos se ocuparon de eso. Y también se ocuparon, en la medida que fueron llegando los inmigrantes, ¿vos me tocás ese tema? ¿Estoy bien? En la medida que fueron llegando los inmigrantes, ellos se iban ocupando de la colectividad.
Yo, por ejemplo, acá en Santa Fe, para que veamos, está el Sanatorio Mayo, que es de la colectividad de los españoles, Socorro Mutuo, está el Hospital Italiano, que se está viniendo abajo, que es una lástima, porque a medida de que los descendientes de las colectividades se van integrando a ser un ciudadano argentino, lamentablemente no ponen más dinero para que se vayan manteniendo esas obras. Pero eran hospitales, eran escuelas con un nivel de violencia, etc. O sea que quedan muy poca gente, con algunos intereses empresariales más que nada, de llevar adelante esas obras. Pero en su momento fueron interesantísimas dentro de lo que hacía a cubrir las necesidades de la población. También los anarquistas, antes de los sindicatos, tuvieron bastante relevancia. A lo mejor ustedes saben más que yo, pero me estoy acordando, tuvieron bastante relevancia en lo que tenía que ver con la acción cultural en los barrios. O sea que se ponía la biblioteca popular, se hacían bailes populares, se generaban beneficios para que hubiera siempre libros, o sea que todo eso se movilizaba con lo que eran en ese momento los anarquistas, los socialistas de la época. Por ejemplo, en lugares donde yo he vivido, supongamos, al frente del Ingenio, había unos lugares que tenían esos escudos así redondos, que nos hacen acordar a los de las escuelas, o los de las comisarías, de las instituciones públicas, esos ovalados, y donde decía Juventud Obrera Cristiana. Entonces, esos eran lugares donde en la época de los anarquistas venían con sus ideas, que eran marxistas. Y obviamente que los que no eran marxistas difundían las ideas de la Renum Novarum y la doctrina social de la Iglesia. O sea que de esa manera ellos iban cubriendo las necesidades de la población antes que nos organizáramos como Estado. Las respuestas que se pueden dar en relación a la cuestión social es modificando el orden social vigente. Eso es lo que hizo el peronismo en el estado de bienestar, cuando crea el estado de bienestar. En realidad, hay muchos autores que dicen que el estado de bienestar empieza a tener algunos indicios a partir de la década del 30. Y en realidad, no sé si lo han trabajado con Susana, pero nosotros trajimos el primer antecedente que planteamos desde las políticas públicas sociales, que fue la conferencia de asistencia social en la Argentina en 1933, donde empieza a plantear la necesidad que el Estado se haga cargo de la cuestión social. Bernardino Rivadavia es muy interesante porque él genera un decreto donde dice, ¿te acordás? De Alayón, ¿te acordás? La historia de Alayón, el único autor que tenemos que hizo historia peronista de la carrera en México. Entonces dice Alayón que cuando Bernardino Rivadavia saca este decreto, dice que promueve, genera, funda una sociedad que se denominará Sociedad de Beneficencia y que será para convocar a las damas más elegantes de Buenos Aires y de las otras ciudades importantes del país, las más elegantes, las que tienen más roce social, las que tienen más posibilidades de convocarse a una vida social. Entonces vayan sacando ustedes la conclusión de a quién estaba convocando. Entonces, enumera una serie de características que va diciendo, bueno, van a ser este pedazo de los argentinos o de las argentinas, ¿no? Y entonces dice que ellas van a ser las encargadas de hacer veladas de tal manera de sacar beneficio para atender los hospitales. Por eso cuando uno va al Cuyen, por ejemplo, está la Sociedad de Beneficencia, que es la que paga algunas cosas, qué sé yo, de pronto las cortinas, de pronto pueden comprar algún aparato, etc. No creo que hoy sea la misma clase de gente que era en su momento, porque me parece que ya no tiene más
intereses tan generosos, me parece que prefieren otras cosas. Pero de alguna manera para que sepamos de qué época es la sociedad de beneficencia, que también lo define Alayón, de la misma manera que cuenta Alfredo Palacio en el libro La miseria, que es un libro que él hace, no me acuerdo si en 1902 o por ahí, donde él dice que describe cómo funciona la sociedad de beneficencia cuando las mujeres entran al Teatro Colón. No. Es realmente, no sabes si ponerte a reír o ponerte a llorar, pero describe la señora, toda vestida de negro, delgada, con cara triste, mirando hacia abajo, y va caminando hacia donde está, ¿cómo se llama? Arriba, adelante, no me sale adelante del teatro, ¿cómo se llama? El escenario, ¿no? El escenario, no me salía. Va caminando desde el fondo que llega, la tienen ahí preparada en el hall, va caminando hasta el escenario. Eso lo describe Alfredo Palacio. Cuando sube, le dan el premio a la costurera que dignamente gana su vida cosiendo para mantener a su familia. Entonces le dan ese premio y ella sale con la cabeza gacha, llena de vergüenza, porque le han tenido que dar un premio para una cosa que ella hace porque no le queda otra. O sea, hay descripciones sumamente interesantes. También está ¿cómo se llama? El informe Vialet, el informe Vialet-Macé, que lo mencionaba siempre el compañero Miguel Bellini, siempre, acordándose de lo que era un informe de la pobreza con datos muy sociológicos en una época donde no estaba tan desarrollada la sociología. Bueno, ese es un agregado. Está bueno. Bueno, y en este marco, ¿qué vamos a entender por el estado de bienestar? Y en yo lo tomo a Alfredo Carballeda, que es un colega, un compañero también, que él dice que el estado de bienestar en Argentina se produjo a partir de un proceso singular que nada tiene que ver con la constitución de los estados en Europa y que tuvo, obviamente, que surgió a partir de la correlación de fuerzas y del contexto que ustedes ya vieron, contexto político y social, que les habló Susana Casanilla en el encuentro anterior, y que fue que se fue reconfigurando. Él dice, fue una construcción. Y eso es muy interesante porque cuando uno plantea, bueno, el Estado es un proceso, es una relación que se va configurando en función de la correlación de fuerza con los otros actores. Y el Estado que surge a partir de la década del 40 en la Argentina no es el mismo Estado en la década del 50 y en las siguientes décadas, que acá mi compañera tiene todo un trabajo sobre las décadas y el trabajo social. Y en ese marco, el estado de bienestar en Argentina trabaja sobre dos ejes sustanciales. Uno es el eje económico y el otro el eje social. El eje económico, obviamente, estuvo relacionado tomando las ideas de Keynes, del Estado keynesiano, que obviamente lo toman todos los estados después de la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones que ganaron la guerra, no los que perdieron, obviamente, que era un modelo basado en la sustitución de importaciones. Pero Perón también hace todo un proceso de nacionalización de todo de los servicios públicos, que eran propietarios extranjeros, de los recursos naturales, del sistema financiero, y crea el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que empieza a planificar y a regular las relaciones entre el Estado y el mercado, donde el Estado va regulando el desarrollo de la economía, el desarrollo industrial, van a decir, José Pablo Feynman dice, lo que ha logrado el peronismo es correr el eje
estaba centrado en la chacra, en una sociedad agraria, en una sociedad tradicional, y lo corre a tomar al eje como la fábrica, el obrero, y en ese contexto de desarrollo industrial, la clase obrera, va a decir Ushuani, es la que cobra relevancia. Aquella que a nosotros nos asombró y nos sigue asombrando cuando vemos los documentales del 17 de octubre de 1945, donde los obreros llegan a la Plaza de Mayo. Y eso es algo tan significativo en la construcción de lo simbólico del peronismo, porque eran esos obreros que jamás iban al centro de la Argentina, que era la Plaza de Mayo, con la osadía, como decía, de poner los pies adentro de la frente, ¿no? Y en realidad, lo que van a decir los teóricos como Ushuani, dice, bueno, en realidad el modelo tiene como centralidad el mejoramiento de la calidad de vida de la clase obrera. ¿Pero por qué? Porque el Estado estructura y armoniza la relación capital-trabajo en un sistema capitalista, periférico, pero capitalista al fin. Eso que hoy ya no lo tenemos, ¿no? Y en lo social, en el encuentro anterior, Beto contó, o sea, el principio que estructura el sistema social es el principio de universalidad, de acceso gratuito de toda la población, amparada legalmente, a los servicios socialmente garantidos. Que muchos servicios muchas instituciones se tuvieron que generar, ¿no? Se tuvieron que construir, se tuvieron que desarrollar, pero básicamente trabaja dos subsistemas. Uno es el de seguro social, que viene allá de 1889 con Wittmann en Alemania y que lo fueron tomando los diferentes países. La Argentina es el primer país de Latinoamérica que hace este desarrollo, con los seguros sociales para aquellos que estaban dentro del mercado ocupados. Y, digamos, la seguridad social. Y lo que es la previsión para aquella población que era económicamente no activa. Los niños, los ancianos, las mujeres desamparadas. Y ahí se genera lo que va a ser el sistema de asistencia social. Así denominado por Evita, ayuda social, y ella dice, la verdad que no sabía cómo nombrarlo, lo nombré así, pero en realidad podemos debatir si realmente era asistencia social o iba más allá, era promoción, era reconocimiento, era dignificación. Porque tiene, como decía Marco, lo que se entregaban eran las máquinas de coser. No era tanto lo que se entregaba, sino cómo se entregaba. El feminista por ahí la critica a Evita porque dicen que siguió sosteniendo la concepción de la familia del capitalismo, donde la mujer tenía que estar cuidando al hombre que trabaja, pero en realidad no era así. Eso lo dicen aquellos que no conocen la historia del peronismo. Y descontextualizado también. El contexto social. Claro. Obvio. ¿Cómo eran las mujeres de la época? ¿Cómo eran las mujeres de la...? Pero recuerden que en 1951, 11 de noviembre, votaron 3.800.000 mujeres que estaban invisibilizadas políticamente, que no eran ciudadanas políticas. Entonces, la mujer no solamente se ocupó de su familia, o de estudiar enfermería o trabajo social, que muchos dicen que es una extensión del brazo, son profesiones propias de la mujer, porque son como una extensión del brazo de la función de madre. Que eso, nosotros tenemos ese estigma por ahí, sino que se ocupó de participar en la arena política. Obviamente, como dice acá la compañera, hay que contextualizarlo a 1940. Pero recordemos que Suiza dejó votar, Suiza, países creo que no sé si en el 75 o en el 78, 1978. Entonces,
¿A qué te referís? Que no escuché. Que en Suiza, Ah, en Suiza. la legislación de Suiza permitió la votación, el voto femenino en la década del 70. Claro. No recuerdo bien, pero en la década del 70. Una cosa llamativa es que cuando en Brasil empiezan a contar lo que está pasando con los derechos de los trabajadores, dicen que lo que quieren hacer es desperonizar Brasil. Y cuando uno leía, escuché, abrían los ojos grandes. Porque ¿cómo? El peronismo no es de Argentina. ¿Qué querían decir con desperonizar Brasil? Estaba clarito como el agua que querían decir. Era llevar los derechos a antes de que estuviera en existencia los derechos con Perón. Era claro como el agua. Y eso yo creo que nosotros no lo usamos lo suficiente. Porque si se reconoce de manera internacional qué significa desperonización, hay algo que ver que está muy claro, que es lo que no tiene que unir siempre. Y poner los techos donde corresponde, ¿no es cierto? En ese marco, tenemos que decir que en el estado de bienestar, las políticas públicas, no quiero tocar Marco porque no sé para dónde voy. Sí, la flechita para la derecha. No. Ah, para la derecha. Espera, que yo soy zurda, entonces acá. Ahí va, entrando. No, es la ¿Hacer anterior. una definición de política? No, quiero plantear que cómo emerge en esta relación Estado-sociedad la política pública. ¿Qué es la política pública? Porque nosotros usualmente hablamos de política pública social y hay varios autores que plantean como tres grandes grupos de políticas públicas: las políticas económicas, las políticas de empleo y las políticas sociales. Y después en ese marco se va... Bien. No, la anterior. No importa, no me haga problema. Y en realidad la política pública planteada desde el Estado articula lo que se llama el estatus de ciudadanía. Es decir, cómo yo a partir de esta herramienta puedo otorgarle rasgos de ciudadano al sujeto social, individual o colectivo. ¿Es un ciudadano asistido? ¿Es un ciudadano emancipado? Depende cómo el sentido, los valores que sustentan estas políticas, la intencionalidad que persigue la política, o sea, estas herramientas o estos medios para resolver los problemas societarios. Y también, en esta relación entre Estado y sociedad, ¿qué hace la sociedad frente a una política pública? Y lo que hace la sociedad va a partir de cómo se va instrumentando estas acciones, va diseñando las formas de pertenencia societal. Es decir, si yo estoy frente a una política inclusiva, el ciudadano se apropia de la política y va resignificándola en su vida, va apropiándose de esa acción, la va haciendo suya. ¿Y dónde la va haciendo suya? Si la política es de hábitat, la va haciendo suya en un lugar físico y va constituyendo su propio hábito. Si la política es de salud, esa política incide sobre su propia salud física, mental, social. Si la política es educativa, lo empodera, le va generando capacidades, mayores capacidades laborativas, mayores capacidades de relacionamiento. Entonces, y también construye lo que es el relacionamiento simbólico. Es decir, si yo me reconozco como no como un ciudadano asistido, que debería ser, bueno, se genera una dependencia entre el sujeto y el Estado. ¿Por qué? Porque la política me pone en ese lugar, la política pública. Conversábamos en el encuentro anterior con Susana, no sé si lo dijo para todos. Yo decía, cuando sale lo de la moratoria previsional, muchas mujeres se separaron. Sí. O sea, porque se Eso lo vi en el video, sí. sí, bueno, ya entonces, o sea, había como, pero, o sea, después otras hacían otras actividades, como, bueno, Mira. viajar por su cuenta, hacer diferentes actividades que tenía que ver, o sea, con algo que no lo podían hacer cuando no recibían su
encuentran su sueldo, su dinero. O sea, eso tiene que ver con ese empoderamiento, considera educación, pero hay otras herramientas de otro uso que le otorgan eso. Sí, hay muchas mujeres que se pusieron a estudiar, es muy interesante. Es el mismo efecto que ha tenido la asignación universal por hijo, lo que ha implicado para las familias, muy interesante. Y ahí se ve efectivamente la efectividad de la política pública y la intencionalidad de la política pública, el sentido que se le dio a esa política. Que no fue solo por ahí la discusión de la moratoria, o sea, lo que activó ese círculo de la economía, el consumo, y no, o sea, tiene estos otros aspectos también. Claro. Porque en realidad las relaciones, las interrelaciones de Estado, sociedad y mercado también construye sentido. Ya lo vimos en los 90, bueno, hay gente que acá es muy jovencita, pero ya lo vimos en los 90. El Estado no servía para nada, ese fue el discurso y se endiosó el mercado. Y bueno, ¿qué generó? Mayor exclusión, mayor pobreza, y bueno, hoy estamos casi retrocediendo y viviendo la misma película. Bueno, y en este marco la política pública refiere a una estrategia de acción, esto es mucho más técnico, ¿no? Deliberadamente diseñada, con unos objetivos muy precisos y determinados, que implica decisiones a adoptar, que involucra una serie de acciones a ejecutar y a evaluar, y que involucra a un número de actores dentro y fuera del Estado. Cuando yo recordaba esto, porque esto lo saqué de otro trabajo, me acordé mucho en la década del 90, cuando el Estado Nacional, el Estado de la provincia de Santa Fe se endeudó con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, venían los expertos y tuve la posibilidad de hacer un curso con un experto que se llamaba, o se llama, no sé, Alento Belén, que era un experto en fortalecimiento institucional. Y como yo me fui especializando en planificación, y bueno, él trabajó ese tema, y en un momento planteaba, me acuerdo así, lo visualizo a él, que dice, bueno, en toda intervención del Estado hay beneficiarios, quienes obtienen un beneficio, hay destinatarios, a los que, o sea, quienes son sujetos de la política, a quienes llega el recurso, y hay víctimas. Y realmente, en ese momento yo no lo había pensado. Después, cuando uno pudo evaluar las políticas focalizadas que se instrumentaron en ese momento histórico, realmente hay víctimas. Y él, muy sin ningún tipo de emoción, dice, y las víctimas tienen que ser ponderadas. Así como uno afecta recursos para que lleguen a un sector social y a otros no, el Banco Mundial decía, bueno, tenemos que decir cuánto nos ahorramos, un término muy utilizado hoy, con no satisfacer necesidades a otro sector social. Y suena muy duro, pero es como se maneja el neoliberalismo en el mundo. Sí, que sí, son maneras de nominarlo, nomás, que claro. La verdad que... Claro, imagínense que cuando irrumpe en la escena Evita, que primero fue a Europa para ver los sistemas sociales, y bueno, se encontró con una Europa devastada, ¿no? Y reconstruyéndose. Cuando le fue a ayudar a Franco, dicen que, ¿se acuerdan de esa parte? Que le critican tanto porque dice que le fue a ayudar a Franco, con lo cual quieren indicar que entonces Perón era de la línea de Franco. Una cosa que la izquierda ha usado muchísimo, pero también la utiliza la derecha. Porque la derecha utiliza argumentos que han sido históricos de la izquierda cada vez que le cae cómodo. Por eso hay que estar tan atentos, porque abarajan de todos lados.
y nos tiran todo encima. Es así. No, y como nosotros siempre decimos que bueno, los modos de nombrar construyen realidad. ¿Y cómo se nombraba? ¿Se lo nombraba como ciudadano? ¿Se lo nombraba como vagos, como vivillos, como desválidos, como niños abandonados, como... Parece que hizo un gol Colón. ¿Eh? Y en realidad la imagen que se tenía en relación a este otro, que era para los sectores dominantes un disfuncional o un loco o un vivo o alguien que no quería trabajar, un vago, se constituyó en un ciudadano pleno a partir del estado de bienestar y obviamente de Perón y Evita, sobre todo de Evita. Hay algo que me parece que es extremadamente simbólico, no sé, a lo mejor es subjetivo, ¿no? Pero el día que se leyó en los diarios que Bussi, el que era gobernador de Tucumán durante el gobierno militar, había enviado un camión con la gente que había levantado para limpiar toda la ciudad de gente diferente. Lo viera pibechorro, lo vea alcohólico, lo vea loco, lo vea prostituta, lo vea, como se le ocurra. Levantó todo en un camión y agarró el camino que va a la montaña, Catamarca, digamos, cerro, y empezó duro y parejo para allá. Y en un momento determinado había dado la orden de bajarlos. Y los bajó en el medio del río. Entonces, quizás es interesante ver entre esto, que es una cosa tan extrema, y lo que fue la fundación. Porque es la generación de un sujeto, que a lo mejor todavía ni siquiera se había dado cuenta que podía asumirse como sujeto, ni sabía lo que quería decir. Sin embargo, es así, abismal la diferencia. Y quizás, bueno, yo digo ese ejemplo porque es a lo mejor el que más me simboliza lo contrario, que es que se ve mucho entre los abogados, en la atención de los abogados, se ve mucho en la atención de los médicos, se ve mucho la atención, y bueno, ¿por qué no también de las asistentes sociales? Lo que pasa es que no hay una posibilidad por una carrera, una formación, una vocación, que llegue a estos extremos, obvio, pero a lo mejor se manifiesta de cierta actitud burocrática que no coincide con ese amor que tenía en su vocación original, y que al entrar en la burocracia de la profesión, en la burocracia de la vocación y en una vida que se ha tornado burocrática, en vez de ser creativa, en vez de ser novedosa, en vez de ser comprometida, en vez de ser definida, en vez de dar posibilidades de seguir madurando, de seguir vital. En el no reconocimiento de algunos derechos. ¿Cómo? En el no reconocimiento de algunos derechos. Claro. También. Sí. Teniendo en cuenta la discusión del contexto, ¿verdad? Sí. Respecto a la criminalización del aborto. Sí. A ver, ¿por qué lo pensás así? Porque hay colegas que no están de acuerdo, ¿verdad? Ah, sí. No, y piensan que moralmente, si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué voy a votar a favor? Eso es contrario a la política pública, lo que está explicando Anabela. La política pública no tiene nada que ver con una declaración de moral. O sea que yo no voy a una vacuna, a un programa de vacunación porque yo considero de que hay que vacunarse de la gripe. No importa nada lo que yo crea con respecto a la vacunación de la gripe. Lo que hay que estudiar y lo que hay que resolver es qué vacunación es la que hay que hacer. Hay un libro de Anguita para el que le interesa el tema de las religiones, que es bastante interesante en el sentido de que las religiones son religiones. El tema de las iglesias es que hay que ver la cabeza de la iglesia, qué orientación tiene, si es una conducción absolutamente conservadora, si está medio mezcladito, y además, ¿qué ha permitido en su seno? Si ha permitido un cierto movimiento, por ejemplo.
si en esa iglesia se han dado movimientos como el movimiento del tercer mundo en su momento, y qué pasó con esto, porque bueno, ya sabemos todo lo que fueron eliminados. O sea, ¿qué pasó? Eso es interesante para el que tiene una fe, sea católico o no, como para profundizar en ese tema. Está lindo. Hay dos iglesias, la iglesia de los pobres y la de los ricos. Y no sé. Y la iglesia de los ricos es la que tiene el control de los pueblos, como lo dijo Job. Claro. Claro, pero también hay que ponerse a pensar que si profundizás en el tema de los sacerdotes que están en el territorio, en los barrios humildes, no siempre te dicen la posta, porque para una mujer es contradictorio el aborto, en el sentido de que yo puedo estar en una situación muy límite y necesitar pensar a dónde me hago un aborto de acá para mañana o mañana. Lo tengo que resolver ya. Bueno, esa es una situación de emergencia en la vida de un ser humano. Entonces, me pueden decir, mira, ya está doña tanto, sí, ya es el séptimo que aborté ahí, por ejemplo, ya sé. O me pueden decir, si vos tenés plata, andás en este sanatorio, busca a fulano, en este a mengano, en este a perengano, todos los sanatorios. Entonces, el tema vendría a ser de que para una mujer que tiene una herencia cultural donde es pecado, aunque vengan degollando, va a decir que no está de acuerdo. A no ser que sea la gente de los pañuelos verdes, porque es otra generación, otra formación, otra libertad, es otra historia. Pero yo veo por las señoras que yo visito y que son amigas mías, que son compañeras. Te digo, tengo en mi agenda del WhatsApp que todas las compañeras que viven en zonas populares más humildes, en el momento que se debatió en la semana, todas tuvieron la escarapela de las dos vidas. Y no hubo manera de debatir, porque era cerrada total. Y yo tengo dudas, ¿viste? Porque es una postura bastante forespor. Forespor, así como quiero decir, para afuera, ¿me entendés? O sea que queda bien en el barrio, queda bien en la escuela, queda bien en la iglesia, de todas las iglesias, porque las iglesias estuvieron todas chichoneando con este tema. Entonces, de alguna manera, de acuerdo a lo que yo conozco, me ha pasado infinidad de veces de estar apurada, de ir al Iturraspe, por ejemplo, porque se estaba muriendo una vecina, conocida, etcétera, y no me había dicho nada. Entonces yo le decía, pero ¿cómo no me dijiste? 13 hijos, 7 abortos, nunca me contó. ¿Cómo no me dijiste? Estaba pudriéndose. Mi marido, gracias a Dios, que trabajaba en la farmacia del Iturraspe, tenía conocidos como para que la saquen así, digamos, muy de privilegio rápidamente, porque viste que a veces también la burocracia... Bueno, ahora a veces el obstáculo vendría a ser el comité de ética, porque si el comité de ética es la gente de la medicina que está en la Universidad Católica con una buena jerarquía de créditos, dando clases, o si en los gobiernos conservadores, como todos sabemos en Santa Fe, que los gobiernos conservadores le dejan algunas áreas para que elijan la Universidad Católica o el arzobispado, como ser, por ejemplo, quién va a ser el secretario de Desarrollo Humano, quién va a ser el director de los hospitales, depende cómo viene la mano, pero los conservadores siempre entregan las posibilidades, o si no son todos, algunos, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo, pues soy vieja, soy jubilada, ya estoy muy jugada en esto, no le tengo miedo a la muerte, tengo 7 vidas, ya pasé por muchas situaciones, salí en el diario como muerta en un enfrentamiento y era mentira, ahí me enteré de que esas cosas suceden y que son mentira, pasé por el cáncer y me dijeron que me estaba por morir y no me morí, o sea, no, tengo mi vida dedicada a algo y no tengo ningún interés de morirme, tengo todavía muchas cosas por hacer, o sea que no tengo interés de a la gente que tengo enfrente
dejar de decirle lo que me parece que tengo que decir. Queda claro eso, clarísimo. Sí, disculpa. No, si está re interesante, a mí me encanta que vos, porque uno aprende. Bueno, un poco nosotros, siguiendo esta línea, habíamos planteado cuáles eran los antecedentes, para pasarlo rápidamente, en el escenario internacional, o sea, el antecedente de incorporar la cuestión social al Estado a través de políticas públicas. Y en realidad tiene que ver con qué países lo plantean y de dónde lo plantean. Por ejemplo, en 1889 se hizo un Congreso Internacional de Asistencia Pública y Privada de París, donde obviamente se discutió, empezó a discutir tímidamente el tema de los seguros sociales. Entre 1905 y 1909 se debatió en Inglaterra la ley de pobres. Saben que la ley de pobres es de 1536. Como 400 años después empezaron a cuestionar la ley de pobres, que era un sistema de gestión de riesgo para aquellos trabajadores afectados que se enfermaban o que quedaban afectados por el trabajo en el marco de la revolución industrial y todas aquellas familias que quedaban, o sea, los niños huérfanos, las mujeres viudas. Fue el primer sistema de gestión de riesgo diseñado, que obviamente era un sistema para básicamente caritativo, era darle lo mínimo, el plato de comida, ¿no? Pero que no era pensado de la idea de que este es un sujeto de derecho, un ciudadano que merece recibir asistencia y recibir que el Estado le otorgue recursos en función de que ya no podía trabajar o que era una víctima del sistema capitalista. No era pensado así. Pero bueno, Inglaterra, yo digo, bueno, se tomaron 400 años porque el sistema le permitió en esa sociedad que la ley de pobres siguiera funcionando, o sea, sea efectiva para eso, para mitigar la pobreza, no para resolverla. En 1931 la oficina se trabaja todo el tema de obras sociales y asistencia en Bruselas. Y Estados Unidos empieza a trabajar también el tema de lo social. Yo no sé inglés, o sea, el Social Service Exchange, no sé, o Central Index, o sea, empiezan a trabajar las estadísticas acerca de cuántos pobres tienen. Así. Y en Argentina, como dijo Norita, ¿qué pasaba? La asistencia social estaba en manos de la caridad y la filantropía, o sea, era la sociedad civil a partir de las organizaciones, con muy poca ayuda del Estado, que desarrollaba algunas acciones de asistencia social. Entonces, tenemos el Ejército de Salvación, que hoy todavía lo tenemos, ahí uno pasa ahí enfrente de la Facultad de Ingeniería Química y me sigue llamando la atención que sigue estando el Ejército de Salvación. Claro, tiene la feria de ropa. Claro. Una organización que se llamaba Fraternidad y Acción Social en 1928 empieza a desarrollar un fichero de obras de asistencia social, empiezan a contar cuántas obras hacen. Lo interesante, y esto da pie a por qué se realiza la primera conferencia de asistencia social en 1933, y era porque estos organismos hacen un relevamiento y encuentran que hay 15.000 casos registrados en Buenos Aires de pobres. Y eran pobres, eran los canillitas que estaban en las calles, eran los pobres que vivían en conventillos, eran los pobres que no accedían al trabajo por diferentes motivos, eran los pobres que empezaban a venirse del campo a la ciudad, por más que ese fenómeno se da sustancialmente más en la década del 40,
pero que empiezan. Eran los inmigrantes que se quedan en Buenos Aires y se van a vivir a La Boca o se empiezan a hacinar. Y se empieza acá, el Estado empieza a ver esta cuestión como un peligro. Acá lo que dice la compañera, desde esa mirada positiva, la sociedad era vista como un cuerpo y la cuestión social como enfermedad. Una enfermedad discapacitante, invalidante. Por lo tanto, el tratamiento, como dice la compañera, era sobre los cuerpos. ¿Y cómo se intervenía sobre los cuerpos? Aquel que era definido como loco, y bueno, se iba al hospital psiquiátrico que acá hoy quedó incluido en la ciudad, pero cuando fue construido el hospital psiquiátrico estaba lo más lejos posible. Y si tenía lepra, el protomédico allá lejos, que no lo vean, y ni le digo si tenía una capacidad diferente. Le decían a la familia, usted lo tiene que esconder, usted no lo tiene que mostrar, es un engendro esto. Pasó con el VIH. Pasó con el VIH. Con el VIH, sí. ¿Con es qué? cierto. El VIH, el SIDA. Ah, sí. Sí. ¿Se reprodujo eso? La metáfora de la enfermedad. Sí. Sí, es más, teníamos un señor Lombroso, que era un italiano, que a partir de ver el aspecto físico, cómo estaba, la carcasa de la persona, el físico, y decía, bueno, este tiene oreja grande, este es flaco, tiene esta característica, entonces es un ladrón, es un delincuente, Bueno, perdón, yo le decía algo, a veces soy locrosiana porque digo, ¿es un gorila o una gorila? Por la pinta. Por la pinta decís, en realidad a veces uno hace análisis del discurso y entonces dice... pero bueno, eso tiene que ver con la vida cotidiana y en realidad yo lo que le decía a mis compañeras, yo no soy una persona que diga palabrota, pero hace 2 años y medio que todos los días, y si miro el noticiero, digo palabrota, y entonces, ¿qué hacen mis hijos y mi marido? Y me desconocen. Entonces digo, bueno, uno se va modificando a partir de sus condiciones concretas de existencia y de cómo se relaciona, y en realidad la verdad es que uno se indigna y no tiene otra forma de expresarse, porque si no tiene modo de dialogar con otro, sin ser censurado, que esto es lo que ha pasado con la cuestión de interrupción voluntaria del embarazo, que uno ha perdido amigos, se ha peleado con los hermanos, no ha podido debatir con la madre, bueno, y en realidad vos decís, bueno, ¿cómo trabajo la diferencia, el diálogo? Pero eso es porque se sistematizó, no se puede hablar, intercambiar ideas, sino a través de que cada uno hace una suposición. Todo es irreductible, bueno, de hecho lo estamos viendo hace un tiempo la otra parte. Claro. No podía pasar distinto con el aborto, algo tan insensible, tan delicado, y que implica tanto cambio social también, porque cambia la mentalidad. Si yo hubiera salido, iba a ser una apertura de aguas que no sé hasta dónde iba a llegar. O sea, sí, uno imagina, perdón. En realidad ya está la apertura de agua, o sea. Sí, por supuesto, pero eso iba a ser la sí, un hito. Es un hito. ¿No? Que implica un cambio mucho mayor. De pronto desde una mirada femenina, cuando vos tenés así bastante conocimiento de la cantidad de mujeres que les ha sucedido en la vida, que cuando le dijeron a su novio que estaban embarazadas, huyeron despavoridos y nunca se hicieron cargo de ese bebé que venía, de alguna manera, si las mujeres fuéramos tan brujas como se nos dice, no deberíamos haberle dado participación ni que abran la boca a los varones. Pero no porque no sean compañeros, hay compañeros excelentes, muy compañeros y que van de la mano de nosotros como compañeros. Pero yo me refiero a la generalidad, porque es tal el número de personas que les ha pasado, que han quedado con una decisión desesperada. Algunas han decidido hacerse un aborto, otras han decidido llevarlo adelante, pero a veces, no sé, a nosotros nos pasó en la escuela, por ejemplo, que fue muy gracioso, extremadamente gracioso, en el equipo de docentes que yo estaba,
teníamos todas las hijas estudiando afuera, la mayoría. Y resulta que empezó una, siguió la otra, siguió la otra, y siguió la otra, todos llegaron embarazados. ¿Y qué pasó? Que nos pusimos a discutir nosotros. ¿Por qué? Y porque, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo no le avisaste? ¿Qué esto y qué lo otro? Bueno, casi todas estaban estudiando medicina, o sea que sabían perfectamente lo que era cuidarse. Las otras ni bien tuvieron la edad, habían ido con nosotros a la ginecóloga a que les avise cómo tenían que hacer para cuidarse. Si querían ser libres, que se cuiden. ¿Ves? Así nomás directamente. Entonces vos te ponías a ver y vos decías, ¿qué fue? Fue el imprevisto, el enamoramiento, la edad, ¿me entendés? El momento. Entonces, cuando eso ocurre, tiene que haber una política pública que tenga que ver con eso. ¿Qué tiene que ver con la moral? Todas creían que estaba mal, por empezar. O sea que el mandato de la Iglesia lo tenían ya muy adentro. Es pecado. No se animaban ni a decirlo. Después, todas sabían cómo cuidarse. Entonces, ¿qué? Bueno, los abuelos nos jugamos así. Yo le dije, acá nadie se casa, acá nadie esto, acá nadie lo otro. Acá o lo abortás o lo tenés. Para lo que vos quieras, acá está. Punto. Y bueno, lo quiso tener mi hija y fue hermoso. Fue hermoso, un proceso hermoso. Bueno, después se casaron y fueron felices. Comieron perdiz. Pero llegó su tiempo, ¿me entendés? Llegó su tiempo. Es el tiempo que necesitaban de madurez. Pero hay muchos que huyen despavoridos. Bueno, para eso está la política pública. No por si yo quiero o no quiero abortar. Pero también deberían estar las educaciones. ¿Eh? Las educaciones dentro de las políticas públicas. Claro. ¿No? Y bueno, esta lo plantea, ¿viste? Bueno, hoy tenemos política pública LESI. La ESI. Para que no sacar el ideal de mujer, porque para ser mujer hay que tener un hijo, ¿no? Sí. Como destino, Claro. final, o punto de... Sí. Sin libertad. Como que sea una opción, Y sí, ¿no? igual que para el hombre. Es que la mujer no nace para tener hijos. Y bueno, el hombre tampoco para generarlo. Es una cuestión de especie, ¿no? Y estamos involucrados De mandato. los hombres y las mujeres. Yo no llamaría de género, porque ¿O de ese qué? Bueno, no, somos la especie humana. A ver, Somos, ¿cómo lo vemos? yo lo veo como un devenir de especie. Que la mujer no es un útero. No es un útero. Y el feto, el embrión, el proyecto de qué sé yo. No sé de qué. De no sé ciudadano. qué proyecto. De ciudadano acá. Más de la mitad queda en el camino, ¿no? O como estaba viendo los otros días, un huevo frito y le preguntan, ¿qué estás comiendo? Un pollo. No, sí, un huevo. No, ustedes han votado que un pollo, me estoy comiendo un pollo. ¿No? Entonces, todo ese tipo, eso es lo que tenemos que cambiar. Y es lo que nosotros no vamos a ver, pero hay que cambiar. Nosotros estamos muy apurados por los cambios rápidos, porque ya nos queda poco tiempo, porque qué sé yo. O porque ya venimos hace muchos Pero años tiempo. queriendo cambio, pero no los de cambiemos, los otros. El movimiento feminista, ¿no? Lo Y que en realidad el otro día me decía un compañero, porque bueno, uno en su vida cotidiana se va encontrando con diferentes personas de diferentes edades y se pone a debatir y bueno, uno respeta la decisión de el pensamiento de otro siempre que esté fundamentado. Pero hay una cosa que lo metafísico está fuera de la política. Ese es el punto. Sí. Creo que es el punto donde tenemos Sí, que bueno, ahora hay todo un cuidado. movimiento de separar la iglesia del Estado que me parece que, bueno, vamos hacia eso. Sí, te digo que el segundo paso van a ser la segunda iglesia en la Argentina, el tercer paso va a ser la tercera iglesia, porque van a subir así, acordate. Acá en Santa Fe. Sí. Sí. Cuando uno nace, cuando se mira se pone la muñeca. Son los mandatos sociales y familiares que tienen que ser Sí. madre. Y ser madre no es una obligación, uno no nace para ser madre. Es algo instituido. Y por eso hablábamos con el que llevaron al aborto o a la interrupción legal del embarazo. El aborto es una palabra muy fea. Hay que leerlo a Maturana, que es un biólogo chileno, que dice que el embrión no es un niño, un bebé,
pero que si vos deseas tener ese hijo, lo transformás en persona en el momento que lo querés. Claro. Sí. Empezás a hablar, Ese ¿no? pensamiento. O sea, que también es el libre albedrío. Si vos querés tener ese niño... Bueno, pero ese es el derecho a decidir. Claro, Es persona y ya hay amor. cuando claro, él lo enfoca desde ese lugar que me parece muy interesante. ¿Cuántos padres hemos visto que se están acomodando a ver si sienten y no sienten nada y están ahí con la... Ese amor hermoso de... Bueno, y volviendo a esto de que el discurso construye realidades y los modos de nombrar también van configurando un sujeto social, a mí me parecía interesante retomar esto de la conferencia de asistencia social para ver cómo nombraban a las políticas públicas antes del peronismo, sobre qué había que intervenir, que estaba muy vinculado a cómo se veía la realidad y cómo eran estos disfuncionales que tenían problemas de salud y que tenían problemas de hábitat y tenían problemas educativos y eran inmigrantes. ¿Esconderlo o Esconderlos, encerrarlos. o encerrarlo? O encerrarlos. Estaba claro eso. O tratarlos hasta que fueran como quería el sistema. Y yo leía, mirá los ejes que trabajaron estos, que eran notables. Fíjense que estaban todos los ministros del gobierno nacional en 1933, estaba la Universidad Nacional del Litoral, de La Plata, de Buenos Aires, de Tucumán y de Mendoza, y después estaban todas las asociaciones civiles que dependían de la iglesia o de la filantropía, que yo leía, y los colegios católicos, religiosos, San José, Sagrado Corazón, Espíritu Santo, María Auxiliadora, la gente del asilo San Antonio de Padua, el asilo de huérfanos San Vicente de Paul, la Asociación de Asistencia de Enfermos a Domicilio, la Asociación Casa del Canillita, la Asociación Casa del Niño, Amigo de Menores, se llamaban las instituciones, Patronato de Menores, Patronato del Liberado, montón de instituciones que obviamente prestaban algún servicio a algún sector social, ¿no? Y sobre qué debatieron todos los notables con las damas de beneficencia, con los que dirigían los colegios religiosos, que también eran notables, digamos, no cualquiera ocupaba esos lugares. La asistencia social oficial y privada en toda la República, la legislación sobre asistencia social, el urbanismo social, porque empezaron a haber muchos problemas de vivienda, porque cada vez había más población asentada en Buenos Aires o en las grandes urbes que no tenían vivienda, ¿no? El registro y estadística de quienes recibían ayuda y de las obras que se hacían, la financiación obviamente de las obras de asistencia social, la formación de personal para las obras de asistencia social, indigencia y desocupación, asistencia a los incapaces del trabajo, ancianos y tarados por defectos físicos. No tenés nombre porque no querés. A veces, compañero, está bien que tenga una política que sea limitada a diabéticos, porque se supone que es un equipo que está trabajando especialmente para eso, en prevención, en atención, en evaluación, entonces, no conozco mucho del tema, pero voy a esto, que de pronto eso no quita que vos te sientas etiquetado, como que vos tenés que andar por la vida mostrando en cada uno de los lugares donde vas un carnecito, yo soy diabético, ¿me entendés? O sea, si vos te pones una cadenita para que te reconozcan y vos te pones soy diabético es una cosa, ¿me entendés? Te podés poner la cadenita soy alérgico a tal cosa, te la pones vos. Lo que no corresponde es que haya políticas públicas que discriminen y a vos te sientan que te están etiquetando en algo que te descalifica
a lo que es el prestigio de ser un ciudadano acá, por decirlo así, gracioso. ¿Entendés? Bueno, eso es muy propio de las políticas focalizadas, porque cuando tienen que recortar los recursos y dirigirlos a un sector social del vulnerable, el más vulnerable, en los 90 decían del pobre, el más pobre, empiezan a encontrar empiezan a enmarcar a partir de características aún más específicas. Prevención social del empleado y de la obrera, acá era empleada o obrera, la mujer. Asistencia a la madre recién nacido, infancia abandonada, asistencia social a la primera y la segunda infancia. Y después había específicamente, y esto tiene que ver con la cuestión de la salud, asistencia social a los tuberculosos, asistencia social de la lepra. Es más, ni siquiera era de las personas que están en condición en situación de lepra, no. Asistencia social de los alienados, de los enfermos de infectos contagiosos. Y una más, asistencia social de los frenasténicos. ¿Saben qué son los frenasténicos? No. Los frenasténicos. Yo que tengo a mi hijo ahí que en algún momento se va a recibir médico, está ahí, le digo, ¿qué son los frenasténicos? ¿Marco? Bueno, vieron que están los oligofrénicos. Bueno, los oligofrénicos eran los frenasténicos. ¿Por qué le cambiaron de nombre? No sé, debe tener que ver con la medicina, con la psiquiatría y demás, pero yo nunca lo había escuchado. El paludismo, el cáncer, los sordomudos, los ciegos. Es más, fíjate la definición del asistido tenía que ver con su disfuncionalidad, su discapacidad. Claro. No con, por ejemplo, su grupo familiar, que lo No esencial. con su familia, no con su potencialidad, sino con lo que le faltaba, con lo que no tenía. Disculpame, son sordos, no son sordos. ¿Cómo? Son sordos. Ah, mirá, pero está Por eso, planteado así en está esa planteado época. así ¿viste? acá en 1933, ¿no? Pero son sordos. Sí, no, en realidad estamos tomando las definiciones, lo que se trabajó en las comisiones de trabajo en 1933. Hay que ver si, por ejemplo, mañana tenemos que organizarnos para un gobierno local. ¿Cuáles serían las políticas públicas que tendríamos? Bueno, estos temas son los temas que se trabajaban en esa época como políticas públicas. Nosotros tenemos que hacer un caminito para ver, desde la salud, desde la educación, desde lo social, cuáles serían las políticas. Y Sonia por ahí dice que es como un péndulo, que vamos de un péndulo a otro, y que eso pasa en todo el mundo, de los estados liberales a los estados más progresistas en un ida y vuelta, como que él lo marca así, como también como un camino así sinuoso, donde a veces los estados son más progresistas y después vuelven a ser conservadores, ¿no? Bueno, los pueblos acumulan. Necesitamos acumular elementos, acumular fuerzas, acumular crítica, acumular organización. Y a veces decimos y hacemos cosas que no estamos en condiciones. Anoche, por ejemplo, fue interesantísimo la parada de carro que le hizo un chico que es el que está al frente del partido piquetero. No sé si lo vieron. Sí. Bueno, yo lo vi esta mañana porque no me sentía bien, entonces lo busqué porque me comentaron. Bueno, la parada de carro que hizo para un sector de la izquierda, en el sentido de que ya basta con la situación que estamos, livianamente perseguir objetivos de destrucción del sistema capitalista. ¿Cómo pueden tener ese objetivo en medio de un contexto como el que está? No son todos, no es toda la izquierda. Pero bueno, hay que ver quiénes son para tratar de aliarse con los otros, porque los otros parece que ya han visto un poco más cosas.
Me parece terrible. ¿viste? Quiero mostrarles esto. Yo les decía, el Estado se interrelaciona con dos grandes actores que son el mercado y la sociedad civil, que tienen lógicas absolutamente diferentes. O sea, el Estado debe garantizar derechos, debe incluir, debe trabajar las cuestiones del combate a la pobreza, debe mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, debe lograr mayores grados de desarrollo humano, debe producir y reproducir la vida social, debe contribuir. El mercado tiene más una lógica de la competencia y obviamente busca el lucro. Y las organizaciones del mercado tienen esa lógica. Y la sociedad civil acá, la sociedad civil entendida como la familia, que cuando no pueden resolver sus necesidades se organiza en asociaciones, instituciones, en fundaciones, en cooperativas, en mutuales, y de ese lugar, en algunos aspectos, depende cómo se vincule con el Estado, o complementa o suple el Estado. En los 90, la sociedad civil y el Estado no proveía alimentos, y bueno, se armaron la olla popular, y se armaban en los barrios, los vecinos armaban la olla y comían, iban organizando la olla como podían. Pero también se organizó las acciones civiles y empezaron a generar otras acciones, que pueden ser complementarias o pueden ser suplementarias. En este marco les quiero mostrar cómo era el Estado, cómo era la relación Estado, mercado y sociedad antes de la década del 40. Un mercado que imponía su lógica sobre el Estado y sobre la sociedad civil. El Estado era un Estado pequeño y el mercado, que era el mercado, eran los dueños de los grandes terratenientes, que imponían cómo debía ser la política pública. Se lo imponía el Estado, porque aparte eran, así como hoy, el doble mostrador, eran los dueños de los campos y también ocupaban cargos públicos. Y la sociedad civil, que ahí, capaz que, ¿qué hacía? Acciones suplementarias, interviniendo desde otros objetivos, como ya dijimos, el amor a Dios y el amor al hombre, sobre las consecuencias de la cuestión social, que tenía que ver con mitigar algunas situaciones sociales. Veamos cómo se constituye el Estado en el estado de bienestar. El Estado impregna todas las lógicas. Entonces, ¿qué hace el estado de bienestar? Regula la relación capital-trabajo. Establece reglas claras, establece una planificación centralizada y normativa de cómo van a ser las relaciones económicas, cómo va a ser la política económica y las relaciones de las políticas de empleo. Que en definitiva la política económica la instrumenta el mercado, y también las políticas de empleo las ejecuta el mercado. Son las relaciones entre los obreros, los empleados y los dueños de la fuente de trabajo, ¿no? Y perdóname que me he equivocado, vos decías ¿cómo se llama? La sociedad rural y los dueños de las estancias, pero hay un autor que yo conocí, tuve la suerte de poder leer su libro, pero no me puedo acordar el nombre, así que discúlpeme, pero el concepto era claro como el agua. Porque yo se lo pregunté a un profesor, le dije, ¿cómo es posible que en cada gobierno militar que la gente de mi generación vivió como un estado permanente, con intervalos de cine, todo el tiempo con gobiernos de facto, a qué se debe que los militares, que son tan nacionalistas, ellos con ese discurso tengan la política económica que tienen? ¿A qué se debe? Y entonces él me dijo, no se olvide, me dijo. Y ahí me dio el nombre del libro. Y lo leí, me encantó. Si puedo le voy a mandar el nombre. Decía, que eran los más aferrados a trabajar con sus ahorros, invertir en acciones, y que las acciones eran en las multinacionales. O sea que enganchen ustedes la falta
de la dualidad entre el discurso nacionalista, que eran los dueños de la bandera, los dueños de la escarapela, los dueños del himno, los dueños del desfile, los dueños de la argentinidad, y por otro lado, sus inversiones en esa época las hacían en acciones de las multinacionales. Bueno, vamos a hacer porque estamos lentos. Vamos muy lentos. No sé cómo vamos con los tiempos. En articulación, bueno, decía, la articulación Estado-mercado, la armonización de la relación capital-trabajo, la relación entre el Estado y la sociedad civil es que el Estado se hace cargo de la cuestión social. Y a través de políticas universales, gratuitas, de acceso gratuito, sobre todo educación, salud y asistencia social. Y las relaciones entre el mercado y la sociedad civil, bueno, y también hay en el ida y vuelta entre la sociedad civil y el Estado, es lo que ya charlamos. Es decir, la sociedad empieza a participar en la vida social, plenamente en la vida social, toda la sociedad, y sobre todo los sectores más desfavorecidos, como se decía en ese momento, que eran los obreros, que eran las empleadas, las empleadas, que eran los comerciantes, los inmigrantes. Y la relación entre el mercado y la sociedad civil era que las familias aportaban su fuerza de trabajo para que el mercado creciera, para que las instituciones del mercado crecieran. Y si nosotros pensamos que se iba desarrollando organizaciones del mercado nacionales, eso contribuía a que el Estado tuviera mayores recursos para implementar políticas. Pero a su vez, es muy interesante esto a través de la Fundación Eva Perón. ¿Cómo se financió Evita? En realidad está la anécdota que le dijo a Perón cuando armó el Galpón de las Delicias, que la anécdota era que Perón le dijo, esto va a ser una delicia para los desposeídos, porque Evita estaba recibiendo donaciones y juntaba ropa nueva, juguetes nuevos, todo nuevo. Evita empezó a comprar ropa y juguetes para la fundación con 10.000 pesos que eran propiedad de ella. Cuando en realidad, dicen las anécdotas, que cuando Perón le preguntó cómo se va a financiar esto, ella le dijo, con tu sueldo de presidente. Y ahora le dice que Evita nunca usó el sueldo de presidente de Perón. Porque, ¿qué pasó? Los sindicatos empezaron a donar. Los empresarios que estaban creciendo como burguesía nacional empezaron a donar. Y yo decía, qué interesante. ¿Y saben qué? El 2% si no me equivoco, de los aguinaldos de los obreros iba a la Fundación Eva Perón. Y yo digo, mira, la solidaridad de los trabajadores hacia el sector económicamente no alcanzado. Y entonces ahí empezamos a construir lo que es la solidaridad primaria. Esta solidaridad que se daba en la sociedad civil y que se articula con el mercado y con el Estado, que hoy está totalmente desarticulada, ¿no? En realidad no se trabaja como el fondo solidario. Cuando ingresan a trabajar también tenés un descuento que va al gremio antes de que vos te afilies, digamos. Pero algo que se llama un fondo solidario que es del 1,5. Sí, de todas maneras los sindicatos hoy... Yo digo que no se trabaja como el concepto. No, hoy generan servicios sociales para esos trabajadores. En realidad esto lo aportaban a la fundación para que se socialice el derecho a la asistencia, que es una de las características. Y yendo a la fundación, creada por Ley 20.564 del 19 del 6 del 48, se habla de ayuda social como exteriorización del deber colectivo de los que trabajan.
esto está conceptualmente lo que yo acabo de decir, ¿no? ¿Y qué metas tenía la Fundación Eva Perón? Prestar dinero, otorgar becas, facilitar elementos de trabajo. Esa era la primera meta. Construir viviendas para familias indigentes. O sea, garantizar el derecho al hábitat, lo que refiere al acceso a la vivienda. Construir establecimientos educacionales, hospitalarios y recreativos. Intervención en lo que refiere a infraestructura y equipamiento para la salud, educación y para la recreación. Construir establecimientos benéficos era la cuarta meta. Y la quinta, realizar obras de interés común que tiendan a resolver necesidades para una vida digna de las clases sociales menos favorecidas. Le estoy planteando en los términos en que fue definido. ¿Cómo se organizaba la Fundación? La Fundación se organizaba, este Galpón de las Delicias que funcionó en la residencia presidencial, donde Evita trabajaba con el cocinero y el chofer y todas las personas que trabajaban en la residencia. Después pasó, o sea, obviamente cuando esto se empezó a incrementar, pasó a un edificio, si mal no recuerdo, a calle Uriburu al 500. Y así como fue asesorada Evita por Ramón Carrillo, por Finoquieto, tenía una jefa de trabajadoras sociales, que fue Julia Pigliorota. Intenté googlearla a ver si había alguna foto y no lo encontré, porque lo que decía, lo que pasó después del 55 fue borrar todo vestigio del peronismo. Y bueno, se quemaron mucha documentación y entonces lo que tenemos ahora y que podemos recuperar son algunas investigaciones de algunos académicos que pudieron entrevistar y pudieron reconstruir algunas historias singulares de algunos que participaron. Ahora, muchos libros se presentan en las exposiciones de libros prohibidos, que por ahí hay que estar atento cuando se presenta alguna, porque aparecen muchas cosas que son así como perlas, ¿no?, de la historia, interesantes de verla. Bueno, la Fundación tenía 3 departamentos organizativos. Uno de asistencia médica y social, encargado de prestar asistencia médica preventiva y curativa, con o sin internación. Y la condición que tenía que tener la persona era que decía carente de recursos, pero en realidad la persona podía tener mínimos recursos y también era atendida. Para su reintegro a su hogar o a su trabajo, alojamiento transitorio permanente de la mujer que trabaje o se encuentre. Había un claro eje dirigido a la mujer empleada, a la mujer obrera, a la mujer que estaba en situación de vulnerabilidad, porque había quedado viuda, tenía hijos, o estaba desprotegida. Y atención a las necesidades de ancianidad, niñez y fomento de las prácticas deportivas. En ese marco es asombroso lo que se pudo construir en muy poco tiempo, cuando hay decisión política de afectar recursos. En salud, construcción de hospitales, 4 policlínicos con capacidad para 5.000 camas cada uno. En Buenos Aires, en Salta, en Mendoza, en Jujuy, en Santiago del Estero, en Catamarca se construyeron hospitales, en Corrientes, en Entre Ríos y en Santa Fe. Y en realidad cuando uno busca la documental dicen, en vez de decir Santa Fe dicen Rosario, ¿viste? Entonces aclaré Santa Fe entre paréntesis Rosario. En realidad es Granadero Baigorria, no es Rosario, es Granadero Baigorria, que es el Gran Rosario. Clínicas de recuperación infantil en Termas de Reyes en Jujuy,
y otra en Ramos Mejía, en Buenos Aires, para niños enfermos del pulmón. Así está definido, ¿no? Se traspasó todas las escuelas de enfermería que dependían de la Sociedad de Beneficencia y fueron a depender de la Fundación. Había un tren sanitario donde se daba atención sanitaria gratuita y envío de vestimenta, enfermeras, comida o medicamentos. En realidad, mi abuela Petrona contaba que ella recibió su máquina de coser. Ella vivía en La Rubia, departamento San Cristóbal, en el campo. Le había escrito Evita, mi abuela en 3 años tenía 5 hijos y después tuvo 3 más. Vivía en el campo y le había escrito una carta a Evita diciéndole que necesitaba para coserle a sus hijos una máquina de coser. Y la recibió. Y lo que significó para ella esa máquina de coser, que no se la tiraron así, sino que se la tiraron y paró. O sea, había una recolección de demanda que fue así, primatizada y de vuelta. En realidad, lo que hacía Evita era atender a cada una de las personas que iban personalmente a la fundación. Individualmente. Y después la derivaba a las trabajadoras sociales, a las cuales llamaba mis chicas, que hacían realmente una evaluación de la situación de la persona. Eso está, María Cristina Melaro hizo una investigación entrevistando a estas mujeres hace un par de años, ¿no? Donde realmente comentaban esto de cómo trabajaba Evita, que la llamaban mis chicas, que había alguien que coordinaba y que realmente utilizaban procedimientos metodológicos para definir y que en realidad los trabajadores sociales también estaban en las unidades básicas. Cuando se crean las unidades básicas para empezar a empadronar a las mujeres para que después puedan votar, lo que comentaban era que a nadie se le pedía si estaban afiliados o no, sino que se evaluaba su condición de persona con una necesidad y en base a eso se le otorgaba el recurso y se le otorgaba como derecho. Y en realidad lo que Evita, según dicen las anécdotas o las investigaciones, leía las cartas y las contestaba. Seguramente habrá tenido alguien que le escribía las cartas y demás, pero debe haber definido ya qué decir y cómo decirlo, ¿no? En realidad esto de entregarle a los niños juguetes para Navidad, entregar la sidra y demás, era... era así, o sea, hay unas anécdotas donde algunos niños, que hoy obviamente son adultos, cuentan que recibían los juguetes siempre del mismo, ¿cómo se llama la persona del correo? Del cartero. Siempre el mismo cartero y recibían los juguetes nuevos, cuidados, los juguetes para cada, de acuerdo a las edades. Y bueno, cuando uno ve la obra y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ciudad infantil, era para niños en edad preescolar y estaba diseñada para esos niños con espacios para juego, con juguetes acordes. La ciudad estudiantil, es una ciudad estudiantil en Buenos Aires, otra en Mendoza y otra en Córdoba, era para aquellos estudiantes que tenían que trasladarse a Buenos Aires, a Córdoba, a Mendoza, a estudiar, a continuar sus estudios universitarios. Quiero agregar algo. Sí. Que, por ejemplo, tengo presente un libro, ¿no? Que lo tengo presente en la cabeza con las fotos que vi de toda la gestión de la fundación, etc. Tengo presente una foto de un lugar que era hogar de menores y que tiene quiere hacer referencia a los muebles. Porque de algún lado salió el amor por Evita y por otro lado el odio a Evita. O sea, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer que nuestra cabeza funcione en este momento donde sería conveniente enganchar cuanto más a todo aquel persona, ella o él, que
haya sentido estas cosas y que haya sido tapado por cosas nuevas, siendo que esto fue transmitido desde los abuelos, ¿entienden? Bueno, lo que quiero contar concretamente es el mobiliario. El mobiliario que se veía, no estaba en mi casa, que era una casa de clase media sin privaciones, vamos a decir. Sin embargo, no había esos muebles en mi casa. Eran unos muebles de estilo inglés que se estilaba en lo que se llama los descendientes de los españoles, los patricios, los de la sociedad rural. Esa gente tiene esos muebles que son de estilo inglés. Y las fotos que se veían del hogar eran las camas con todo su acolchado, bellísimo. Los chicos desfilando con sus pijamas, parecían de figurín. Todo así, los cuadros, las cortinas, era para reventar el hígado de la oligarquía. Y sobre todo la clase media, que jamás iba a tener eso en su casa. Y que encima tampoco le iba a dar el brazo a torcer y tampoco le iba a tener para ir a una unidad básica y pedir algo. O sea que esa cosa que se fue acumulando con el tiempo y que hay que descifrarla, ¿no? Quería decir que yo vivía a la vuelta de la unidad básica y bueno, mis padres me dijeron, usted no va a la unidad básica a pedir nada, porque nosotros no somos peronistas. Bien, me quedó arreglado. Viene una chica del departamento y del pasillo donde yo vivía, que venían entre dos con una muñeca, chica, les juro que era tum, caminaba. En mi época que eso era soñado, una muñeca que camina. ¿Dónde la sacaste? ¿De la unidad básica? No, de terror. Nadie en todo el barrio tenía. El otro día estábamos en un grupo de peronistas viejas y le digo, ¿cómo era que se llamaba la muñeca que la tengo en la punta de la mano? Sí, la Linda Miranda. Todo el mundo sabía que era la Linda Miranda, ¿me entendés? No era la Mariquita Pérez, no era la Marilú, otra que andaban en la época. Era la Linda Miranda que caminaba. Esas cosas generaban un odio, porque nadie tenía la Linda Miranda que caminaba, ¿me entienden? Esto es lo que estaba diciendo, que me parece que ustedes ya lo saben, pero... El tema del lujo... los detractores de Evita planteaban que como Evita había sido una resentida y había sido una hija legítima y demás, era el modo de vengarse de la oligarquía, que en los hogares de tránsito, en los asilos, en los lugares vacacionales, no me sale el nombre, las colonias de vacaciones, las colonias de vacaciones, los niños, los ancianos tuvieran lujo. Un lujo, así como dice, impropio. Era así también. Impropio. Con todos los instrumentos musicales que nadie iba a tener en ninguna casa de viejos. ¿Entendés? Era impresionante. Bueno, ya para terminar, en los 2 primeros años de la Fundación Eva Perón se construyeron 1000 escuelas en todo el país. 18 hogares de escuelas donde, con capacidad para 300 niños cada una, y niñas de 4 a 10 años, donde eran albergados los niños, ¿no? Ya les conté la construcción de la ciudad infantil, de las ciudades estudiantiles, y para cerrar, porque si no es como que uno prepara algunas reflexiones en torno a esto. Esto de pensar, de llamar asistencia, ayuda, la ayuda social, y que para muchos fue definido solamente como ayuda material. Me parece que hay que ponerlo en discusión porque no solamente fue ayuda material, es decir, no interesaba lo que se entregaba, no porque no fuera importante y respondiera a una necesidad, sino cómo se entregaba. No como que te estoy dando una dádiva o que te estoy dando una limosna, sino que te estoy reconociendo un derecho. Y para eso había todo un ritual, donde Evita entregaba a través de las trabajadoras sociales y donde todo
donde se planteaba la relación amorosa con el otro. La gestión amorosa, va a decir Evita en su libro, como justicia administrada desde lo público. Y yo dije, ay, bueno, esto tiene que ver con la justicia restaurativa que hablamos hoy, ¿no? Cómo reparar el daño y restituir el lazo social. Después, una concepción de ciudadano y ciudadano que dista de lo que planteábamos los amorales, los vagos, sino como un ciudadano que tiene derecho a emanciparse, que tiene autonomía de voluntad y que puede crecer, que puede aspirar a una vida digna. Y esto es recontra importante, porque esto de Perón cumple tenía que ver con que la promesa no era una promesa a largo plazo o a mediano plazo, era casi a corto plazo. Entonces, lo de Perón cumple y Evita dignifica, Perón cumplía aquí, ahora, digamos, y era vivenciado por las personas como, bueno, tengo derecho y puedo aspirar hoy a esto. No es una promesa incumplida o algo que va a pasar, bueno, en 20 años, como se dice hoy. Lo otro me pareció interesante, pero obviamente no lo planteo yo, sino lo retomo, la idea de fratria, que lo plantea Derrida en la sociedad francesa, pero tiene que ver con este vínculo entre la familia, la filiación, cómo lo político empieza a atravesar no solo lo colectivo, sino también la familia, y la fraternidad. Esto de empezar a pensarnos como comunidad, cómo la familia se va articulando a la comunidad. Atravesados por el amor como instancia afectiva y premisa fundamental. Después, entender esto del Estado como proceso social en la reconstrucción de la trama social. El Estado de Bienestar y el peronismo reconstruyó la trama social, la reconfiguró. Y estaba basada en la confianza en el otro, la confianza hacia el Estado. Y tomo un término que utiliza Daniel James, no sé si ustedes lo han leído, pero es un yanqui que por las casualidades de la vida historiador, y así como empezó a hacer estudios latinoamericanos, se fascinó con el peronismo. Entonces tiene varios libros, uno habla de la liberación en torno a entender el fenómeno peronista, otro habla de la historia de Doña María, donde él entrevistó a una empleada de un matadero, de un frigorífico en Mataderos, y reconstruye su historia como mujer obrera sindicalista en el peronismo. Muy interesante, léanlo si pueden. Y él habla de la practicabilidad de la esperanza. Cómo hacer efectivo esto que yo deseo, y que me esperanza, cómo vivir mejor, cómo mis hijos pueden ir a la escuela y después pueden ir a la universidad, y puedo tener mi casa, y puedo acceder a la salud, y ya no voy a estar enfermo, voy a poder trabajar, y voy a ver que mis hijos también acceden al trabajo. Y algo que a mí que yo lo estuve así como pensando estos días, esto de la dignidad como corazón de la condición humana. Si hay algo que trabajó Evita, por eso Evita dignifica, claramente el pueblo tenía claro esto de Evita dignifica, es que trabajó esto que se plantea la dignidad como corazón de la condición humana, es de la pedagogía de la ternura, que es una teoría que empieza a surgir en los 70. Y cuando yo me puse a ver esto, que hoy está muy en boga de cómo trabajar con niños y adolescentes en el sistema de protección integral de derechos, cómo se trabaja de la pedagogía de la ternura, yo dije, pucha, Evita fue una de las primeras que trabajó de la pedagogía de la ternura.
Y me pareció tan fascinante, porque eso ocurrió en la década del 40. Evita murió en el 52. Entonces, realmente la enaltece y uno la reconoce. Dice la pedagogía de la ternura: equivale a restituir la labor educativa a su razón de ser. Es decir, asegurar que el proceso de humanización no se detenga, que avance y madure. Equivale a sostener el proceso de desarrollo físico, biológico y espiritual del ser humano. Eso lo dice Kosianovich en 1976. Y cuando uno se pone a estudiar los discursos de Evita, se pone a ver su obra, se pone a recuperar estos testimonios de cómo Evita a través del amor, ella decía a través del amor que le tenía al general, pero era amor al otro, era amor a la condición humana, era dignificar ese otro que que era un sujeto padeciente, que era un sujeto ignorado, que era un sujeto desvalorizado. Entonces, yo llegué hasta acá porque me pareció tan... Para algunos el peronismo tiene distintos contenidos. Lo que voy a decir no es una cosa así muy espectacular para cierre, pero a nosotros nos ha pasado en la escuela, por ejemplo, de chicos que vienen de hogares que no son para nada peronistas, y del interior, de zonas donde vaya a saber qué escucharon en su casa, y casi siempre el peronismo lo traen desde una cosa muy concreta, no como los chicos que se formaron en la universidad, que tienen más sustento académico y fundamentaciones de esto. Pero, por ejemplo, a nosotros nos generó prácticamente una burla a perpetuidad entre nosotros como docentes, porque nos reímos mucho saliendo, ¿no?, de ese escenario, obvio, ¿no?, delante del alumno. Bueno, estábamos en una reunión con el alumno en pleno examen, estaba el profesor que daba el seminario de historia y el alumno había elegido el peronismo. Entonces el profesor, éramos todos re peroncha, todo lo que estábamos en la mesa, ¿viste? Entonces el profesor, que era el presidente de la mesa, lo mira, digamos, con mucho respeto y le dice: ¿y usted por qué eligió el tema del peronismo? Porque me interesa. Le dije, bueno. Y usted, después de haber contestado sus preguntas y qué sé yo le voy a hacer una pregunta que es un poco capciosa, pero es para ver usted cómo engancha. ¿Qué es para usted el peronismo? No para los libros, que es lo que estuvo diciendo. ¿Qué es para usted el peronismo? Y entonces el muchacho nos mira a nosotros muy seriamente y dice: bueno, yo lo que escuché en mi casa es que nos salvó de la plaga de langosta. No, la verdad es que nosotros nos dio un ataque. Tuvimos que terminar rápidamente la mesa porque nos dio un ataque de risa, ¿viste? Y después que pasó el tiempo, yo me doy, ¿viste?, en el territorio y dando vueltas y qué sé yo, y por ahí vos ves las compañeras y las hijas de las compañeras. Y de pronto las hijas le decís: ¿vos sos peronista? No, como si fuera que dijiste atrocidad. Bueno, entonces empezás, tratá de agarrarlo un poco sola y le decís: ¿y a vos qué te parece? ¿Qué es el peronismo para vos? No sé, a mí no me gusta hablar de eso. Yo no tengo nada que ver ni con el peronismo, soy apolítica. Bueno, pero vos, en concreto, para vos, ¿qué es el peronismo? No sé, para mí lo que más me pega de lo que me contaron en mi casa es de Evita, de las cosas que le dio a mi familia. Eso te lo dicen la mayoría. Entonces, de pronto, es tan repetida esta historia, sea con campesinos, con villeros. Yo no tengo mucha práctica de barrios obreros, como puede ser el corazón de Rosario, de Córdoba, Buenos Aires. No tengo esa vivencia o esa experiencia, pero de lo que yo conozco, me parece como que a mí me gustaría que los que somos grandes, jóvenes, menos jóvenes, etcétera, tratemos de pensar
¿qué se hace con todo eso de la fundación que ha quedado, como si dijéramos, a los golpes y a la fuerza debajo de la alfombra? Porque si bien es cierto que en todas las escuelas y en las universidades se han hecho actos para estudiar el terrorismo, para el terrorismo de Estado, para poder ponerlo en el espacio público, la gente que estuvo en la posibilidad de estar en la universidad y de estar en estos actos es un nivel de comprensión de lo que pasó. Pero hay muchísima gente que viene del campo, que ha estado en los barrios, que se ha llenado no solamente con lo que dice ahora Macri, sino que todavía no había tenido tiempo de salir de lo que fue el terrorismo de Estado. A mí, por ejemplo, hay una cosa que me duele muchísimo y quiero dejarla, no porque sea fantástico, sino porque me parece terrible, que es que además de los 30.000 compañeros desaparecidos y de todos los compañeros que pudimos sobrevivir la resistencia peronista, sobrevivir el Estado terrorista, sobrevivir tantas situaciones como fue exiliados de adentro, de afuera, etc. Hay una situación que hay que tener particularmente comprensión, que es la cantidad de compañeros que han muerto por alcoholismo del territorio popular y que han sido militantes. Esa gente no le llegó nadie con una posibilidad de debate. No le llegó nadie, lamentablemente, con una posibilidad de conversar qué era lo que pasó. Entonces me parece como que esto implicaría, a mi manera de ver, de que este tipo de cosas, una vez que se tiene una experiencia, volcarlas en lugares que sean corazón de un barrio, aunque no haya mucha gente, pero que se puedan charlar de estas cosas. Porque el tema este es clave, atraviesa los mayores. Piensen ustedes que una abuela en los sectores populares tiene 40 años. Piensen en la historia argentina, o menos. 40 años es muy joven, pero bueno. Entonces, de pronto, es como que hay que hacer estrategias como para... Me pareció hermoso lo que dijiste de la... Porque me hace encontrar con Cristina, que define de esa manera también las cosas. Ni habla. ¿Qué hace? Bueno, muchísimas gracias.